Bienvenidos amigos telespectadores a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy, que es el último del curso presente, con el habitual mensaje de nuestro obispo don Jesús. Seguidamente, os ofrecemos un resumen del encuentro diocesano de pastoral celebrado el día 14 de junio en el Salón de Actos del Obispado. Tras este reportaje, tendremos noticias venidas desde Roma, singularmente de las actividades del Papa Francisco. A continuación habrá un momento para comentar el Evangelio del domingo y finalizaremos con breves reseñas de actualidad diocesana. Queridos amigos, nos encontramos en las fechas en las cuales, básicamente lo que es el curso pastoral vuelve a detenerse en espera de un merecido descanso para tanta gente de la diócesis que en centros de enseñanza, en centros de todo tipo y en actividades variadísimas, ha estado intensamente trabajando en el curso que termina. Ha sido un curso francamente muy original. Ha estado muy determinado por la conmemoración de los 450 años del nacimiento de nuestra Iglesia diocesana. Ha estado muy determinado por lo que ha significado el Plan Diocesano de Pastoral en su último curso, el plan actual, que ponía el acento en que todo lo que hacemos en acciones en nuestra Iglesia tenga un carácter evangelizador. Ha estado marcado también este curso por actividades internas de gran interés, la puesta en marcha de diversas iniciativas, de lo que yo destacaría la visita pastoral que iniciamos en el mes de enero, visitando 3 arciprestazgos, el de Orihuela, el de Monóver y el de la Vila Chollosa, Benidorm. De verdad que ha sido un año muy interesante. Y si faltaba algo en el ánimo y en el trabajo interno que teníamos ya previsto, ha irrumpido, porque ha sido una auténtica irrupción, el documento del Papa Francisco, La alegría del Evangelio. Un documento que en una de sus líneas fundamentales nos anima a ser misioneros, a salir de la Iglesia, a llevar la buena noticia, a alegrarnos muchísimo de ese regalo que es la fe y vivir intensamente no solo la fe para cada uno, sino ser transmisores, testigos alegres del Evangelio en el que hemos creído por gracia del Señor. Por tanto, un curso muy interesante, muy intenso, muy rico. Y por tanto, a mí solamente me queda darle gracias a Dios porque no nos deja, nos acompaña, nos ilumina, nos sostiene, nos da ideas también muy interesantes para el curso que, si Dios quiere, en septiembre vamos a comenzar, un curso de reflexión, de oración, para con el Espíritu, conducidos por Él, eso es lo que deseamos, ir entreviendo los caminos que Él desea para nuestra Iglesia y después dar las gracias a toda la gente buenísima, tantos que en parroquias, colegios, comunidades, en las familias, en tantos aspectos, tareas, realidades de nuestra Iglesia, han dado vida, han empujado hacia afuera a nuestra Iglesia diocesana. A los padres, a las madres, a los profesores, a los catequistas, a la gente que trabaja en el mundo de la sanidad, a aquellos que trabajan en el mundo de Cáritas, a aquellos que transmiten la fe, cuidan las celebraciones, cantan en los coros, adornan nuestras iglesias, viven en cofradías y hermandades o trabajan por el Señor de una forma escondida, anónima o quizá en el seno de situaciones de gran dificultad. De verdad, un abrazo a todos. Mi gratitud a mis hermanos sacerdotes, a esa cantidad rica de personas consagradas, religiosas y religiosos, a todos los fieles laicos que en la familia, en la sociedad, en la escuela, en cualquier ámbito de la cultura o de nuestra vida social, han hecho presente el Evangelio y la fe de Cristo. Gracias a todos. Descansad este verano para tomar fuerzas y con la ayuda de Dios comenzar un nuevo curso en septiembre llenos de fuerza, de ilusión y sobre todo de hacer una iglesia, como nos pide el Papa, en salida, saliendo a servir y a sembrar el Evangelio en esta querida tierra. Muchas gracias. Bienvenidos a De Par en Par. Os saludamos, amigos y amigas, al comenzar el último programa de esta temporada.
Hace 15 días os ofrecíamos la memoria de actividades que De Par en Par prepara todos los años para el Encuentro Diocesano de Pastoral. Pues bien, hoy en nuestro último programa os ofrecemos un resumen de este encuentro. En él hubo tiempo para recapitular el trabajo diocesano en los últimos años. Y también fue el momento para mirar hacia el futuro, con las sugerencias más importantes que se nos proponen para los tiempos venideros. Un resumen de todo ello es lo que os ofrecemos en nuestro reportaje de hoy. Todos los años, cuando finaliza el curso, la Iglesia diocesana es convocada por el obispo al Encuentro Diocesano de Pastoral, que tiene por finalidad valorar y hacer memoria del curso que termina y presentar las grandes líneas de acción del próximo. Estamos en el Salón de Actos del Obispado en la mañana del sábado 14 de junio. Tras una breve monición inicial, se inicia un tiempo de oración con el canto de entrada, que es, precisamente, el himno compuesto con motivo del 450 aniversario de nuestra diócesis. Han venido numerosos representantes de parroquias y otros entes, tanto sacerdotes como religiosos y laicos, y todos oran juntos bajo la presidencia del obispo, a quien acompañan José Luis Úbeda, vicario general, Lucio Arnaiz, coordinador de los planes de pastoral, y Pascual Maestre, delegado de laicos. Tras el saludo inicial, es la palabra de Dios quien tiene el protagonismo, con un texto de San Pablo a los Corintios y un fragmento del Evangelio de Juan. Seguidamente, el obispo se dirige a todos los asistentes, animándoles, en conformidad con los textos bíblicos y con las recomendaciones del Papa Francisco, a evangelizar y ser una iglesia en salida. La oración prosigue con un canto en el que la asamblea invoca al Espíritu Santo para que, con su luz y su calor, renueve nuestros corazones. Después, todos recitan la oración para el 450 aniversario de la creación de la diócesis. Te damos gracias por los 450 años del inicio de nuestra diócesis de Orihuela. Te pedimos que tu Hijo sea para nosotros el camino por el que vayamos a ti, la verdad que ilumine nuestros corazones. Con el rezo del Padre Nuestro, la bendición del obispo y un canto a la Virgen María, concluye esta primera parte dedicada a la oración del Encuentro Diocesano de Pastoral. A continuación, se pasa al saludo inicial del obispo, en el que da a todos la bienvenida y agradece a Lucio Arnaiz todos estos años de servicio a la diócesis, coordinando los últimos planes de pastoral. De entre las palabras de don Jesús, destacamos lo siguiente. En este sentido, deseo que el próximo curso, si Dios quiere, sea rico en oración y reflexión para discernir y acoger las prioridades que el Señor desea para nuestra Iglesia diocesana y así juntos conformar las propuestas para un nuevo plan diocesano de pastoral o para aquellos nuevos caminos de renovación que el Espíritu nos dé para ser Iglesia misionera. De ahí que os pida especial atención a las líneas para el próximo curso que tras el descanso del encuentro nos va a presentar el señor vicario general, don José Luis Úbeda, como fruto del trabajo de todo el Consejo Episcopal, y en el que venimos a mostrar las aportaciones ofrecidas por el Consejo del Presbiterio, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Colegio de Arciprestes. Ha habido en todos ellos una coincidencia esencial en detenernos, y ello para en el Señor
escuchar y responder. Tras las palabras del obispo, Pascual Maestre, delegado de laicos, presenta un resumen de las respuestas a la plantilla de evaluación del curso 2013-2014 y seguidamente se da paso a la proyección de la memoria audiovisual. El curso que ahora termina ha girado en torno a 3 ejes fundamentales: la celebración de los 450 años de la diócesis, el fortalecimiento de la dimensión evangelizadora y el comienzo de la visita pastoral. Ha sido un curso para hacer memoria agradecida de todo lo que Dios... Uno de los momentos álgidos de este encuentro está constituido por una ponencia que trata siempre de iluminar el trabajo diocesano. En esta ocasión corre a cargo de quien ha sido el coordinador de los planes de pastoral en los últimos años, Lucio Arnaiz. Su título: La transformación misionera de la Iglesia diocesana, memoria y perspectivas. El ponente articula su exposición en torno a 10 palabras: diócesis, Jesucristo, familia, casa, mesa, calle, vocación, inspiración, misión y discernimiento, por medio de las cuales recuerda el camino hecho hasta la actualidad, al tiempo que propone perspectivas hacia el futuro, apoyándose en sugerencias del Papa Francisco en su exhortación apostólica La alegría del Evangelio. El Papa Francisco nos invita a valorar y agradecer el tesoro de la fe en Jesucristo con este párrafo admirable. No es lo mismo haber conocido a Jesucristo que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Es verdad, todos nosotros somos testigos de que no es lo mismo. La tercera palabra, familia. Si recordáis, el Plan Diocesano de Pastoral 2007-2011 tenía por lema un mismo corazón y se inspiraba en estas palabras de Hechos de Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un mismo corazón y una sola alma. Partíamos de una profunda convicción: para evangelizar va muy bien el que los creyentes tengamos un mismo corazón, que reforcemos entre nosotros el espíritu de familia. Tras la ponencia de Lucio, hay un breve descanso. Tras él, José Luis Úbeda, vicario general de la diócesis, expone a la asamblea las líneas generales del trabajo pastoral para el próximo curso, lo que, de modo resumido, explica de par en par. Para el próximo curso hemos ido planteando por dónde nos quería el Espíritu acompañar y preguntando, el señor obispo y todos los agentes de pastoral, preguntando a los consejos de laicos, de arciprestes, de presbiterio, a todos estos grupos, por dónde ellos sugieren, hemos convenido que lo primero es discernir qué es lo que pide el Señor. Y por eso la palabra clave es discernimiento evangélico. Ya tenemos la clave. Ahora, ese discernimiento, ¿cómo lo vamos a acompañar? Con una reflexión. Para ver qué el Espíritu quiere de nosotros, vamos a hacer 2 partes. Las vamos a llamar así: una iglesia en salida y una conversión pastoral. Una iglesia en salida significa, vamos a ver qué hizo Jesús cuando entra en nuestro mundo. ¿Qué hizo? Esa salida hacia el exterior, del centro a la periferia, la salida desde el Padre hacia la gente. Una salida también que significa acercarse a los más pobres y después que también la misma iglesia, ¿no?, desprendida para servir mejor al Evangelio. Y lo segundo de esa primera parte es las actitudes. ¿Qué actitudes tenía Jesús?
para hacer esa evangelización, para hacer esa presencia, ¿no? Y ahí podríamos ver aquello que él decía también, el Papa Francisco, primerear las iniciativas. Y junto con las iniciativas también la cercanía. Y junto con la cercanía también podríamos poner la atención concreta a las personas. 5 actitudes podemos sacar de ahí. Una segunda parte de esta reflexión es la mirada hacia adentro, la conversión pastoral. Y ahí podríamos decir, necesitamos revisar todas nuestras estructuras, todos nuestros trabajos, el lenguaje, la organización, cómo están nuestras comunidades, cómo estamos nosotros dentro de las comunidades. Y junto con esta revisión hacia lo que es nuestra forma de actuar, también las actitudes del evangelizador, ¿cuáles serían? Esa disponibilidad para servir, esa escucha del espíritu atenta, esa actitud de la cercanía, pero unido también a una buena formación. En síntesis, este sería ahí. Y los puntos de apoyo son la lección divina, un espíritu de revisión y de análisis y elaborar propuestas para la diócesis que nos permitan al año que viene hacer un buen plan de pastoral para unos años. Y con una actitud, todos tenemos que estar implicados en esto, no podemos quedarnos ni unos separados o rezagados, todos implicados, todos los grupos, sacerdotes, laicos, gente que más afecta o gente menos, pero todos para hacer esta revisión que nos permita caminar en nuestra diócesis y en este mundo concreto, en esta ciudad y sociedad concreta. ¿Qué quiere el Espíritu desde nuestra Iglesia para nuestra sociedad? Ahí estamos también, pero todos tenemos que colaborar y trabajar en este campo. Y finalmente, interviene José Antonio Martínez, director de la Comisión Diocesana de Bienes Culturales. Presenta en primer lugar una litografía, obra de Chimo Pérez, confeccionada con motivo del 450 aniversario de la diócesis. En segundo lugar, un mapa con la organización territorial de la diócesis, elaborado por el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, que dirige Antonio Gil Olcina. Y, en tercer lugar, una obra muy interesante y de la que el propio José Antonio es coautor, La historia de la diócesis de Orihuela-Alicante. Este libro es una propuesta del 450 aniversario de la fundación de la diócesis, una de las actividades que se propusieron y, es una forma de publicar lo que la diócesis ha sido desde los orígenes hasta nuestros días. Principalmente es desde su fundación, de 1564, pero hemos querido, ya que estamos en la historia de la diócesis, también hemos querido añadir pues, la historia del cristianismo también en nuestro territorio diocesano. Eso significa que nos hemos embarcado desde los orígenes del siglo IV, V, las primeras manifestaciones. Aparece aquí una parte narrativa que lo que intenta pues, es explicar esa presencia del cristianismo y también la época en que pertenecemos a la diócesis de Cartagena, que también es larga, 250 años más o menos, y después ya desde la fundación de 1564 hasta nuestros días, siglo XXI. Incluso llegamos hasta Don Rafael. Hay una parte que es la parte narrativa, que hemos intentado que conecte con la Iglesia Universal y sobre todo con la Iglesia Española, lo que está pasando también en la Iglesia Española relacionado con nuestra Iglesia diocesana, y para aquellos que les guste pues, los hechos históricos y no tanto narrativos, sino concretamente lo que está aconteciendo, pues hemos hecho una parte de cronología histórica de 42 páginas, donde en 3 columnas paralelas se habla de lo que está pasando en la diócesis, en el territorio de la diócesis, en otra columna lo que pasa a nivel de la Iglesia Universal y en otra columna tercera lo que está pasando a nivel político en la Iglesia Española. Hemos hecho una tirada primera de 1000 ejemplares, que por supuesto muchos de ellos van a ser regalados porque es una subvención de la Diputación, entre otras subvenciones que ha habido, y entonces pues el precio que vamos a sacar para la gente hasta que se agote va a ser de 4 euros masiva. Tampoco es una gran cosa por el hecho de que ha sido en gran parte subvencionado y para esa parte que nos queda todavía por pagar lo hemos puesto así. La segunda edición, si es que la hacemos, pues será ya a coste de lo que cueste, ¿vale? El encuentro diocesano de pastoral acaba alrededor del mediodía con el rezo conjunto de la oración por la Iglesia diocesana. Hay libertad religiosa, subrayó el Papa Francisco, cuando se puede vivir la fe públicamente y no solo en el ámbito privado. È inaccettabile che addirittura sussistano vere e proprie persecuzioni per motivi di appartenenza religiosa, anche guerre.
Questo ferisce la ragione, attenta alla pace y humilla la dignità dell'uomo. El Papa se reunió con los participantes de un congreso internacional sobre la libertad religiosa en Roma. Francisco reiteró que hoy en día las persecuciones contra los cristianos son más fuertes que en los primeros siglos de la Iglesia. È per me motivo di grande dolore constatare che i cristiani nel mondo subiscono il maggior numero di tali discriminazioni. Questo accade a più di 1700 anni dall'editto di Costantino, che concedeva la libertà ai cristiani di professare pubblicamente la loro fede. La Facultad de Derecho de la Universidad LUMSA de Roma y la School of Law de la St. John University de Estados Unidos organizaron este congreso. Su objetivo es estudiar cómo concienciar mejor en este campo a los organismos internacionales. En la palabra del Sembrador, Jesús nos indica cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios, la acogida que debemos darle. La siembra es abundante, la semilla no es escasa, pero esa semilla puede caer al borde del camino, puede caer en terreno pedregoso, puede caer entre zarzas, y lo que quiere Jesús es que caiga en tierra buena, es decir, en un corazón que la acoja sinceramente, en un corazón preparado para dar fruto. ¿Cómo podemos ser esa tierra buena? Pues aquí está la paradoja, precisamente recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, acogiendo esa semilla, si en algo de nosotros hay que en lo que seguimos siendo camino, terreno pedregoso, si hay zarza en nosotros, la misma semilla es la que nos da la capacidad de ir convirtiéndonos en tierra buena y acogiéndola cada vez con mayor fruto. Ahora sí, llega el momento de despedirnos por un tiempo. De Par en Par cierra con este programa esta temporada, pero Dios mediante volveremos a estar con vosotros en el próximo curso. Muchas gracias a todas las emisoras locales y comarcales por emitir nuestro programa y también muchas gracias a todos vosotros por estar ahí semana tras semana con vuestra atención y con vuestro cariño. Si Dios quiere, hasta el próximo curso. En el marco de la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad 2014, que este año se celebra bajo el lema Construyendo Espacios de Esperanza, Cáritas Diocesana presentó su memoria anual correspondiente al 2013. Estaban presentes el obispo diocesano, don Jesús Murgui, el director de Cáritas Diocesana, Jaime Pérez, y el delegado episcopal de Cáritas, José Conejero. Principalmente se incidió en la idea de que desde Cáritas Orihuela Alicante se siguen construyendo espacios de esperanza, junto a toda la comunidad cristiana, promoviendo el desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos, siendo testimonios de fraternidad y optando por una sociedad más solidaria, justa y participativa. También se ha querido poner el acento en la necesidad de que la sociedad no se acostumbre ni normalice la pobreza y la situación de exclusión social en la que viven muchas familias de Alicante. Y por tanto, si la sociedad se acostumbra a estar en crisis, eso también puede tener consecuencias no buenas para la gente que lo está pasando mal y que está sufriendo. Por tanto, no nos conformemos, no nos acostumbremos a ciertas cuestiones, estemos despiertos, mejoremos si cabe todavía más, porque hay peligro de cronificación de situaciones fuertes, dramáticas, en colectivos, en personas, en familias que están pasando gran necesidad. Tras unas páginas iniciales para situar al lector y mostrarle algunos aspectos y datos acerca de la organización de Cáritas Diocesana y su coordinación con las diferentes Cáritas parroquiales, la memoria entra a explicar los diversos programas de atención a personas en riesgo de exclusión social. Los primeros que aparecen son los de acogida y atención primaria,
que están orientados a cubrir necesidades básicas, tales como vivienda, ropa o alimentación. Han supuesto unos 2.654.000 euros. Siguen los diversos programas de empleo con la finalidad última de mejorar las posibilidades de encontrar trabajo a los colectivos en riesgo de exclusión social. Son 2.890 las personas que han pasado por ellos. A continuación, se muestran las múltiples y variadas actividades específicas de mujer seguidas por los programas para personas sin hogar. Estos últimos han conseguido atender a 1.530 personas en sus diferentes proyectos de acompañamiento. La Casa de Acogida Veritas para afectados por el VIH-Sida en fase avanzada es el único hogar para estos enfermos en la Comunitat Valenciana. Tras ella, la memoria nos ofrece algunas muestras de la cooperación internacional de Cáritas Diocesana. Después, se nos reseñan otros aspectos como las acciones de formación, las de comunicación y sensibilización y otras acciones más específicas. Por último, esta memoria nos ofrece unas tablas de recursos económicos y humanos. Destacamos que las actividades de Cáritas en nuestra diócesis han supuesto un montante de 4.271.442 euros, con un incremento del 5,46% con respecto al año anterior. ¿De dónde proviene ese dinero? La mayoría, un 72%, de colectas, donaciones y subvenciones privadas. El resto, de subvenciones públicas. Cabe destacar también el gran número de voluntarios que colaboran con Cáritas, 1.636, que contrastan con las 53 personas que constituyen el personal técnico contratado. Todo esto ha posibilitado que en nuestra diócesis Cáritas haya podido ayudar a 81.311 personas, un 13% más que el año 2012. Cáritas hace suya, al final de esta memoria, la frase del Papa Francisco, según la cual es necesario encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra.